Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Domingo 15 de diciembre, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Corbata. Este es el primer programa 100% de economía de la televisión chilena, lo decimos siempre, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS de Naciones Unidas como eje central. En esta oportunidad, este capítulo, este domingo, nos centraremos en una de las quejas que más se han repetido durante los últimos 60 días, los 60 días que ya llevamos de movilización social en nuestro país desde el pasado 18 de octubre. Tiene relación con los abusos, tiene relación con los delitos de cuello y corbata. Recordemos que el presidente de la República, Sebastián Piñera, durante la semana presentó en cadena nacional una serie de medidas que buscan castigar con mayor fuerza, robustecer las medidas para, obviamente, sancionar estos delitos de cuello y corbata. ¿Son lo suficientemente fuertes, robustas estas medidas? Pasemos primero a revisar quién nos acompaña en nuestro panel este domingo. Nicolás Cruz, arquitecto, fundador de Base Pública. Su motivación, construir Chile con la participación de todos, especialmente de los más excluidos. Palabras clave: inclusión, diálogo y cohesión social. Marcela Bravo, ingeniera comercial, gerenta general de Acción Empresas. Su motivación, movilizar a las empresas hacia un desarrollo sostenible. Palabras clave: sustentabilidad y responsabilidad empresarial. Marcelo Guital, emprendedor, CEO Guital & Partners. Su motivación, demostrar que ante la adversidad el chileno se pone de pie. Palabras clave: emprendimiento y perseverancia. María Jaraquemada, abogada, directora de incidencia de Espacio Público. Su motivación, aportar en la construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática. Palabras clave: anticorrupción, justicia y equidad. Bienvenidos. Ya lo decíamos en la presentación, ya cumplimos. Se ha pasado rápido el tiempo, ¿ah? 2 meses de movilización, 60 días. El presidente puso encima de la mesa una propuesta de agenda antiabuso. A ver, mayores delitos o mayores castigos, perdón, para los delitos como la colusión, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los 10 años en caso de colusión en productos que sean sensibles, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, medicamentos. También este denunciante anónimo, también en casos contra la libre competencia. Una serie de medidas que pasamos a revisar en la nota que preparó la periodista Marcela Arancibia. La primera ni va a ser la última. Los que van presos son los pobres, los ricos hacen lo que quieren. Los de cuello y corbata siguen robando. Es la voz de la calle, la opinión de chilenos que hace años están exigiendo sanciones más altas para los llamados delitos de cuello y corbata. Una demanda que también se ha escuchado fuerte desde el 18 de octubre, por eso el gobierno presentó la agenda antiabusos, un paquete de propuestas entre las que destacan la cárcel efectiva para los delitos de colusión. Combatir con mayor severidad las colusiones y los abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada. La ilustrísima Corte nos dijo, ¿cierto?, a través de una sentencia, que en definitiva este tipo de conductas no era posible sancionarlas penalmente. Fueron las palabras del fiscal que llevó adelante el caso de colusión de las farmacias, luego de que la justicia absolviera a los 10 ejecutivos involucrados en las alzas concertadas en los precios de más de 200 medicamentos entre las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán. Farmacias Ahumada reconoció los hechos, mientras el Tribunal de la Libre Competencia condenó a Salcobrán y a Cruz Verde a pagar 19 millones de dólares. Nada de ese monto se tradujo en una compensación para los consumidores. Pero donde sí hubo una histórica devolución de 7.000 pesos fue en el caso de colusión del papel tisú. CMPC y SCA Chile se autodenunciaron ante la Fiscalía Nacional Económica por coludirse durante 11 años. No hubo cárcel para las empresas que contaban con el 90% de participación en el mercado y que se estima percibieron 23 millones de dólares cada año, luego de que acordaran repartirse cuotas de mercado y fijar precios. En todas partes es colusión de una y otra cosa, siempre. Ya pasó con las farmacias, pasó con el confort y lo siguen haciendo. Y tenía razón, porque luego vino la colusión de los pollos. En 2016, la Fiscalía Nacional Económica acusó a Walmart, Cencosud y SMU de coordinarse para fijar precios mínimos de venta al público. Una colusión que molestó a las autoridades de turno. Esta colusión en particular los afecta a ellos, a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, y en ese sentido es que como gobierno nos da
hasta rabia. Rabia que también sintieron los clientes de la Polar, quienes sufrieron repactaciones unilaterales de sus deudas para poder ocultar los malos resultados y así mejorar los indicadores bursátiles de la compañía. En diciembre de 2015, sus altos cargos fueron sentenciados a 5 años de presidio, pero finalmente no fueron a la cárcel. El expresidente de la Polar, Pablo Alcalde, ofreció pagar 155 millones de pesos como compensación por el daño causado. El escándalo es extraordinariamente más grande que eso, excede con mucho esa cantidad. Escándalos que han estremecido a la sociedad chilena, que siente que se han metido demasiadas veces en sus bolsillos. Delitos financieros como la colusión, que podrían ser sancionados con cárcel efectiva según la ley antiabusos presentada por el gobierno, cuando, eso sí, los bienes afectados sean de primera necesidad, como remedios o alimentos. Una agenda presentada por el presidente de la República que irónicamente se presentó el mismo día que se cumplían 9 años del incendio de la cárcel de San Miguel. ¿Por qué hago referencia a ese incidente que le costó la vida a 81 chilenos? Uno de los fallecidos era un joven que estaba cumpliendo pena de presidio, por la venta de DVDs piratas. Por eso. Y cuando vemos los delitos de cuello y corbata y cuando no hay penas de cárcel, obviamente que eso es parte de la molestia de los chilenos sobre la injusticia en nuestro país, la justicia para unos, la justicia para otros. María Jara Quemada, los anuncios del presidente de la República, ¿cómo lo ves tú esta agenda presentada? ¿Hay mucho de nuevo? ¿Hay mucho que ya ha anunciado? Algunos dicen esto es como un recocido de muchas medidas que venimos viendo hace mucho rato. ¿Te hace sentido a ti las medidas del presidente? A ver, yo creo que efectivamente hay temas nuevos que se venían pidiendo hace mucho tiempo, como por ejemplo revisar las sanciones que tienen ciertos delitos de cuello y corbata. Y hay otros que también, cuando él habla del tema de los medicamentos, perfeccionar la plataforma para consumidores, son temas que ya el gobierno ya venía adelantando, ya venía trabajando. Es una agenda que obviamente tenemos que ver el detalle, ¿ya? Porque los anuncios muchas veces uno dice son correctos, pero cuando uno ve después los proyectos de ley o las iniciativas, uno a veces no coincide en que se esté abordando efectivamente el anuncio. Entonces yo creo que tenemos que ver el detalle. Por ejemplo, ya sabemos que se está diciendo que se quiere aumentar la sanción por el uso de información privilegiada con el piso hoy en día 61 días, básicamente nada, a 541 días. A mi juicio sigue siendo bajo y es menor que el piso que se está hablando, al menos de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, respecto del saqueo cuando se hace en estas situaciones de movilizaciones o manifestaciones. Entonces ahí a mí me parece que si uno compara los delitos, uno compara los hechos, uno compara los efectos que tienen, a mí me cuesta entender que uno crea que el uso de información privilegiada puede ser menos grave o afecte de menor manera los bienes jurídicos, el bien común, la convivencia, etcétera, que el saqueo, ¿ya? Entonces yo sigo sintiendo que en algunos casos nos estamos quedando cortos. Pero en general la agenda que anuncia el presidente se hace cargo de muchos temas que hace tiempo muchos veníamos pronunciándonos, pero se centra en el sector privado. Nosotros, la agenda que nosotros le propusimos el día lunes también tenía foco en el sector público, porque creemos que hay que abordar ambos casos. Es curioso, perdón María, aquí termino, que el presidente lo reciba el mismo día que hace los anuncios. ¿No es también, derechamente, lo quiero decir, una falta de respeto? Que a muchos de ustedes que han trabajado durante mucho tiempo esto, lo reciba el mismo día de los anuncios ustedes con sus propuestas, en el sentido de cuánto recoge de eso en 12 horas. O sea, la verdad es que nosotros ya le habíamos enviado la agenda a varios ministros y subsecretarios, por lo tanto estaba a disposición del gobierno. Como espacio público nos habíamos reunido también con el ministro Blumen y le habíamos puesto a disposición la agenda. Y la verdad es que nosotros agradecimos que nos hubiera recibido el presidente. O sea, a mí en espacio público no me habían recibido antes, entonces me pareció bien, nos escuchó, tomó nota, hizo preguntas y efectivamente algunos de esos temas, no sé si estaban considerados de antes o no, pero varios de esos temas quedaron en la agenda. Entonces a nosotros nos pareció bien y quedamos a disposición de seguir trabajando y haciendo propuestas concretas que lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuánto tomó de eso, cuánto venía de antes? No te lo puedo decir, pero varias de las propuestas de nosotros que hicimos en el foco del sector privado estaban. Nico, a ver, el concepto del abuso. Ya llevamos prácticamente 60 días, 59 días de movilización. El concepto del abuso, ¿cómo se ha venido conjugando en la gente en los últimos 20 años, 10 años? La colusión de la farmacia fue el 2008, estamos en 2019. Yo creo que esto acusa la inmoralidad del sistema económico. La forma en que hemos decidido
en el fondo, desarrollar la economía en Chile, que es inmoral. Es inmoral desde muchos aspectos. Es inmoral desde que el sistema económico se colude con el sistema político. Es inmoral en la medida en que las empresas, por ejemplo, hagan negocios a costa de los ecosistemas y las comunidades. Es inmoral en la medida en que los que ya tienen demasiado se coludan para seguir ganando. O sea, esta crisis es una crisis de moralidad, es una crisis de valores profunda. Hay un modo de convivencia que en el fondo está supeditado a un marco de cómo funciona el sistema que es absolutamente ilegítimo. Y desde ahí es que, frente a la urgencia también del cambio climático, lo hemos conversado muchas veces en este programa, creo que si no hay un cambio de conciencia y de entender que esto es un problema de valores, podemos poner todas las penas del mundo, todos los... ahora decimos, la cárcel es efectiva porque les molesta la cárcel, porque la cárcel es inmoral también, porque los presos viven en la indignidad. Entonces, ¿por qué a los cuellos de corbata no se los lleva a la cárcel? Quizás si se lleva a la cárcel, las cárceles serían mejores en Chile, quizás no es tan malo, pero ahora no, pues las cárceles como para los puestos se los ponen en la indignidad. Entonces, en el fondo, yo creo que no nos hagamos los necios en el sentido de que esto es mucho más profundo que medidas. Estamos viviendo, por primera vez en la historia de nuestra humanidad, estamos contra el tiempo. Nos quedan 30 años para cambiar la forma en que decimos relacionarnos con este planeta y entre nosotros mismos. Y la crisis de moralidad de este sistema económico es impresionante. Si uno ve la desigualdad en el mundo, la desigualdad en Chile, la concentración, poco de democracia tenemos, más bien tenemos una oligarquía. Si eso es evidente para todo el mundo. Es injusto e inmoral que la riqueza se concentre tanto. Y eres un prohombre y un gran empresario cuando compras distintas empresas y logras un gran cuota de mercado y todo el mundo te aplaude en el mundo empresarial. No, señor, eso ahora sí es inmoral, porque tenemos que repartir poder si queremos tener una democracia legítima. Entonces, yo creo que esto supera ampliamente las medidas. Necesitamos una ampliación de conciencia y entender que tenemos una oligarquía en Chile, que tenemos mercados hiperconcentrados en el mundo también, que estamos haciendo negocios a costa de la naturaleza, a costa de las comunidades y a costa de las personas pobres, y eso tiene que cambiar radicalmente, y estamos contra el tiempo para hacerlo. Marcelo. Bueno, mira, yo escucho atentamente y creo que estamos en un momento que ya no caben más cosas que no se cumplan, ya no se aguanta más. Entonces, lo que se está prometiendo, y si no se cumple, peor de lo que estamos, puede ser algo trágico, ¿no? Entonces, el modelo fue próspero. Chile creció y eso no se puede negar. ¿Para todos? No he terminado. Fue próspero, creció. ¿Que hay que modificarlo? Hay que modificarlo. Pero resulta que yo he estado bien encima de esto. El otro día junté a mi empresa y digo, ¿qué hacemos para...? Porque de repente nos olvidamos que hay gente que trabaja. Que hablamos yo quiero transparencia total. Para arriba y para abajo. Porque hoy día... Estamos hablando de la gente que le quemaron todo, el tipo que se levanta a trabajar, el emprendedor se levanta, ¿a quién voy a llamar? ¿Qué negocio voy a hacer? Y dan trabajo. ¿Qué hice yo? Porque yo creo que cada uno se haga cargo de su redil. Y en mi redil, yo a mis 5 gerentes más importantes de mi empresa, les di participación. Que hoy día a la tarde se fija en mi casa. Participación de mi compañía. Y una posibilidad que compren otra participación. Y cuando yo me muera, el 50% queda para ellos. No para gente que pide por pedir, gente que ha trabajado. Si en Chile hay gente muy trabajadora, hay gente que es productiva, entonces de repente como que se confunde. Los de cuello corbata no son todos malos, hay algunos, y abajo también algunos que andan quemando todo. ¿Y la participación puede sumarse también a tus empleados de más abajo también, Marcelo? Mira, al que trabaja siempre le va a ir un poquito mejor que el que no trabaja. Yeah. A ese hay que protegerlo. Ese es el que está hoy día en el piso, le quemaron todo. Tenemos miles de pymes que no tienen qué comer, cómo pagar y todo. Yo creo que ese daño es tan grande que lo que dice Nicolás es cierto. Tiene que venir algo de aquí, algo más profundo que un par de medidas. Pero lo que yo digo, la tecnología hoy día permite transparentar todo. Y yo quiero saber qué pasa con los 65.000 o más o cercano a esos millones de dólares que tiene el Estado recaudado en impuestos. Díganme qué pasa con eso. Ahí metámosle todo el fierro porque la gente dice, hay que pagar más impuestos. Bueno, son 65.000 millones de dólares para 17 millones de personas. ¿Cuánto se da en salud? Veamos cuánto realmente le llega al paciente. Yo creo que tenemos un Estado ineficiente. Porque si tú le seguís pidiendo más impuestos, yo fui lo primero que dije, estoy dispuesto a pagar más impuestos.
pero también quiero saber qué pasa con mis impuestos. Entonces, hagamos todo el esfuerzo en transparentar qué pasa con las platas que pagamos todos los chilenos. Cuando compro un kilo de pan, 200 pesos de impuestos. ¿Qué pasa con eso? Es la transparencia es la trampa de total. la desconfianza en Chile, po. Porque decimos, oye, el Estado en eficiencia, menos Estado. Pero si es menos Estado, tampoco puede ser más eficiente. O sea, lo que quiero decir es que hay una trampa de confianza, que es ante el huevo y la gallina. ¿Cómo avanzar en una Sin sociedad más productividad próspera? no tenemos nada. Si mañana no hay productividad, que pague la luz, que pague esto, que me pague a mí, que pague... No hay nada. Pero si instala esa discusión, Marcelo, quiero aquí darle la palabra a Marcela Bravo, en el sentido que, a ver, obviamente, mayor recaudación fiscal para tomar medidas, pero en el fondo también, desde el empresariado se dice, a ver, mayor recaudación, ok, pero ¿en qué gastamos esos impuestos? Mayor transparencia de parte del Estado. Pero entramos en un círculo en que uno le exige al otro, pero al final terminamos detenidos todos. Sí, yo creo que acá hay que ser protagonistas. No estamos en los tiempos como para pedirle al otro que haga lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Yo coincido con el Nico, con Marcelo, que el tema ético ha sido un tema que ha fallado, pero no por el modelo económico, ha fallado en todas las instituciones. Entonces, incluso yo creo que nos deberíamos cuestionar cómo volvemos a pensar, primero desde las empresas, lo que le toca al empresariado. ¿Cuál es mi rol de empresa? ¿Para qué existo? Y desde ahí se hagan las preguntas, ¿cómo yo voy a aportar valor a toda la sociedad? Marcelo, lo hemos conversado en otras instancias Sí. durante la semana, incluso en otros programas de este canal, sobre la conciencia del empresariado. Y uno lo mira como ciudadano, que han habido muy buenas frases de parte Sí. de los máximos dirigentes empresariales. Es que uno ve a eso iba. pero de parte de las grandes asociaciones Sí. o de gente que toma Sí. las decisiones, A decir, eso compadre, voy. esto va a cambiar así, esta es la medida, esto es de parte de los grandes, Sí, de los a grandes eso voy. jugadores. Yo creo que los grandes jugadores, exactamente, yo creo que hoy día está la oportunidad de los grandes jugadores de decir, el desarrollo tiene que ser sostenible o no va a ser desarrollo. Por lo tanto, ¿cómo nos jugamos a eso? En mi caso, que tenemos 135 empresas que por lo menos han instalado el desarrollo sostenible como un core, tenemos que avanzar más rápido. Tenemos que decir cómo entonces vamos a apurar el tranco para no crecer a costa de las comunidades medio ambiente. Pero es que hay empresas, Nico, que lo están haciendo. Si eso realmente fuese la intención de este 01, del 1, del 2, del 3, el que queráis, Acción Empresas, la organización que tú diriges, sería más importante que la CPC o que la SOFOFA. Obvio. Yo creo que acá, ¿sabes lo que pasa? Es que hagámoslo absoluto, hagámoslo, llevémoslo al... Si el desarrollo sostenible fuese efectivamente la bandera y la razón más importante de nuestra toma de decisiones, tu organización y tú serías el presidente de la República y tú. Lo que sería fantástico. Oye, estoy entre las 7 mujeres líderes, por lo menos. Pero no es así. Mira, todavía no es así. Nico, te encuentro razón. Climática. Te encuentro razón. Y por eso creo que hoy día es una tremenda oportunidad para decir, señores, se acabó el desarrollo sostenible. Es lo único que nos va a permitir de acá. Y el que no lo entienda está mal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos, conversar más, dialogar y también tensionar. Poner, oye, ya, ok, ¿qué vas a hacer? Por eso cuando alguien critica, yo le digo, perfecto, ¿cuál es la solución? Sí, pues, propongamos cosas y en eso estamos. Pero vamos a la empresa. Yo quiero hacerte un match ahí. Porque ya, está bien. Veamos cuáles son la billetera de marketing de las empresas versus la billetera de sostenibilidad de las empresas. Uy, me encanta esa conversación. De hecho, ahora estoy haciendo una... O sea, perdona, para que la gente entienda. Sí. Cuando uno va a la empresa, la billetera, cuando uno quiere trabajar en temas de sostenibilidad o en temas de filantropía o en temas de relacionamiento comunitario, la expectativa es llegar a la billetera de marketing, porque marketing tiene así un billete y sostenibilidad tiene así un billete. Entonces, va nuestra amiga, oiga, tenemos así una organización maravillosa que es Acción Empresa, que queremos hacer cosas de sostenibilidad. Sí, pero tenemos esto. Pero, y podemos hacer algo con marketing porque ellos tienen así. Entonces, ¿cuánto de esa sostenibilidad tiene que ver con los abusos, con lo que hemos hablado ahora, Nico? Todo, porque la sostenibilidad se encarga de generar relaciones prósperas con los clientes, con las comunidades, con el medio ambiente, con tus trabajadores. Entonces, cuando tú tienes la sostenibilidad instalada en el core del negocio, en tu manera de hacer negocio, tu negocio es sostenible. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿y cómo toman decisiones estos grandes empresarios? Ponen plata donde está la importancia. Y si marketing tiene así una billetera y sostenibilidad tiene así una billetera, ¿dónde está? O sea, donde está la idea, ponme la billetera. Donde está la intención, ponme la billetera. Es que esas empresas no entienden el desarrollo sostenible puesto en el core del negocio. María, Están todavía están puestos los incentivos hoy día, tú lo ves, ustedes lo han trabajado, el tema de los abusos de empresas durante mucho tiempo. ¿Están puestos los incentivos hoy día en el lugar correcto en las empresas para terminar con los abusos?
Mira, lo que pasa es que también cuando hablamos de empresas metemos a todos en el mismo saco. Sí. Y yo Sí. creo que definitivamente cuando nosotros pensamos en delitos de cuello y corbata y vemos las notas como la verdad, o sea, en verdad eso se refiere mucho más al 1% o incluso 0,1% a las empresas más grandes. Que además Pero son las que pucha, tienen más repercuten recursos. en el ánimo de la ciudadanía. No, y porque que ese además, 0,1 al final pero además se las repercute. infracciones que ellos cometen también afectan a un número mucho mayor de personas Farmacia, que... de todo lo claro. que hemos visto. Y además ahí es donde vemos que efectivamente muchas veces nosotros tenemos como una cultura muy legalista, por así decirlo, en el sentido de que cumplimos con el checklist. Si la ley nos obliga a tener modelos de prevención o de compliance para no tener responsabilidad como persona jurídica, bueno, dame el checklist. Y esto no lo digo solo yo, lo dicen personas, y lo han dicho en espacios públicos, personas que trabajan haciéndole el sistema de compliance a las empresas privadas. Lo ha dicho la OCDE, que en el fondo es como cumplir. Yo cumplo con tener lo que usted me dice, pero en el espíritu no lo estoy cumpliendo. Entonces, al final del día... Fijamos lo legal, no en lo ético. Es que tienes que instalar la cultura. Claro, es como y en el fondo lo que nosotros quisiéramos es que la ley al final fuera como el piso, el desde. Pero acá en Chile lo tomamos como el techo. Entonces muchas veces vienen las declaraciones, bueno, pero es que la ley no lo decía, yo no estaba tan obligado. O sea, cuando vemos empresas que han sido condenadas, que han sido pocas, la mayoría con salidas alternativas, pero que han sido condenadas por responsabilidad penal de la persona jurídica, la mayoría de ellas cumplen. De hecho, SQM, por ejemplo, tenía todo el sistema de compliance. Pero una cosa es que tú tengas como el entramado y otra cosa es que efectivamente tú estés tratando de prevenir delitos de corrupción dentro de tu empresa. Y ahí es donde yo creo que nos estamos quedando cortos. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcela. O sea, hemos visto declaraciones de representantes de los grandes gremios en estos días que uno dice, bien, vemos avance. Pero yo creo que hay que pasar de la declaración a la acción. Y yo ahí es donde no estoy viendo que efectivamente se estén haciendo propuestas desde el sector privado, que también en algunas cosas son incumbentes, por lo tanto sus propuestas también tienen que venir con cierto beneficio de la duda, en el sentido de que no puede ser solo la propuesta de ellos lo que se apruebe porque son incumbentes, están directamente interesados en eso, pero en otros temas yo no he visto mucha propuesta y yo creo que eso lo venimos echando de menos hace tiempo, como una involucración más activa y generalmente vemos oposición. Esto no me gusta porque puede afectar el mercado laboral, esto no me gusta porque va a afectar la economía, no queremos pagar esto por tal cosa. Pero bueno, ¿qué queremos hacer para tener un país más inclusivo, más sostenible, más solidario, más justo? Yo no veo propuestas en esa dirección. Dentro de las medidas que propuso el presidente de la República, tiene una, por ejemplo, aumentar las penas de cárcel en el caso de la colusión para productos sensibles, productos como alimentos, productos como medicamentos. ¿Te hace relación eso, Marcelo Guital? El aumentar las penas de cárcel que ya existen hoy día, con esta figura también de la violación compensada, ¿te hace sentido que ese tipo de medidas puedan ayudar? Mira, a mí me hace sentido todo lo que sea transparencia y el que obre mal, arriba, abajo, con corbata, sin corbata, pague. Porque aquí de repente nos vamos todos contra un y resulta que tenemos gente que está quemando cosas todos los días y que han destruido, vuelvo a repetir, en los pobres pymes, gente que tiene que ha pasado una Pascua triste, que no tiene cómo pagar sueldo, que el banco lo aprieta. Entonces yo estoy transparencia total y las máximas penas a quien esté saltándose las reglas del juego, que esté abusando. El abuso no da para más, porque tal como en la farmacia hicieron esta cosa, bueno, después la gente les reventó la farmacia directamente. Entonces yo creo que hoy día tiene que haber transparencia total. Y me encantaría que al final del año a cada uno le llegue un informe con qué está pasando realmente y dejarse tanto anuncio y más cosas concretas. Oye, perdón, ¿qué son los sensibles y los no sensibles? Los productos sensibles y no sensibles. Los de primera necesidad, entiendo yo que es... O sea, para los de primera necesidad no nos podemos cubrir, y para los de segunda, o sea, el fierro es una primera necesidad, con que se hacen los puentes, se construyen casas, el ladrillo no es una primera necesidad, en no sé cuántos los ladrillos se pueden coludir y el arroz no. Si lo que hay que instalar es una cultura del respeto, es una cultura de la transparencia, como dice, es una cultura de hacer bien las cosas. ¿Tú crees que los alemanes o los suizos están diciendo, no, para el arroz no se coludan y para esto no? Es como, ese es el cambio, puro barniz, puro maquillaje, de cuestiones, un puente no es sensible para un país. El cemento, el hormigón, no es primera necesidad para construir un país lleno de obras que necesitamos obras civiles. O sea, es como, dejémonos de lecer así. Hay mucha trampa en la forma en que tenemos para hacer las cosas. No hacemos mucha trampa para instalar una cultura verdadera. ¿Puedo agregar en la cultura? Fíjate que es que la cultura tiene que estar en las conversaciones diarias en la empresa.
O sea, no basta de que haya una declaración hacia afuera. Las empresas tienen que saber qué es lo ético que ellos tienen que tomar en las decisiones. Oye, ética, si al final, exacto, pero hay casos prácticos, tú puedes instalarlos en las reuniones de equipo, puedes hacer campañas, puedes hacer declaraciones, puedes demostrar al gerente cuando habla en qué se demuestra su comportamiento ético. O sea, que se converse del tema, que la cultura no sea el código de ética instalado por allá abajo. Yo creo que la ética tiene que nacer en la casa a temprana edad, no por la ley. Yo no hago las cosas por la ley, las hago por lo que yo siento. Si la ley dice no robar, voy preso, yo no actúo por eso. Voy porque tengo una ética moral desde el colegio, del no bullying, desde la base, desde la educación. Esa es la piedra angular que tenemos una educación maometana. Entonces, los cabros, si tú ves que un cabro va y rompe el colegio y quema la cuestión y tira molotov a un carabinero, ¿cómo va a ser ese adulto? ¿Cómo va a ser ese adulto si yo rompí el colegio? Entonces, compadre, viene de la base, leyes más, leyes menos, es moral. Pero yo creo que en esta pasada, que es tan terrible, porque yo vuelvo por mis pymes, es terrible, el marzo va a ser terrible, y si llega a no la Constitución, no sé qué va a pasar. Bien, estamos en algo complejo, que ya se acabó el tema de si lo hago con trampa, no con trampa, se acabó. Y por último, los jóvenes vienen con una moral más amplia que los más vejetes que se arreglaban entre cuatro paredes. Entonces, este es un tema que tiene que ir de la base. El papá tiene que sentarse con su hijo y decir, compadre, por más que reclamé, ¿qué vas a hacer por el país? Más que porque hoy día hay una cantidad de gente, y entiendo, yo soy súper pro del movimiento social y la apoyo y vamos con todo, pero hay un sector que nadie se hace cargo, que es el que está frenando a Chile. Sin paz, todo lo que hablemos en este programa u otros, no vamos a llegar a ninguna parte. Y siguen rompiendo, y ahí nadie le pone coto. Entonces, el cuello de corbata está bien, pero tenemos hoy día un problema contingente que, por favor, alguien que lo aborde. Marcela, tú ponías el tema de la conversación al interior de la empresa, de conversar, dialogar. Pero tú crees que un gerente, porque en buena parte hemos visto lo que pasó en la CPC, lo que pasó en la farmacia, un gerente que arma una figura para coludirse, ¿lo va a conversar? Es que ahí hay otro tema, el tema de los incentivos. Hasta ahora, muchas veces se han hecho, yo te diría, se ponen incentivos que son enormes, muy difíciles de alcanzar, unas metas que son tan altas y después no se cuestionan cómo van a lograr esas metas. Entonces, cuando tú pones metas, pero estás fijándote que esas metas, primero, son alcanzables y segundo, estás con un comité, con un auditor interno que es independiente de la gerencia, que reporta directamente al directorio, o un externo que reporte al dueño. Es decir, que tú tienes personas mirando no solo lo que se está logrando, sino qué se está haciendo para lograr eso. Y no te cuentan cuentos. O sea, no te dicen, mira qué bien nos va, sin cuestionarte por qué te está yendo tan bien. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Pero eso al final no solamente lleva en temas de delitos como colusión, lleva a reventar a los trabajadores, lleva un tema de eliminar la paz social. Es mucho mayor. Fijarse solamente en el número. Exactamente. Primero, entonces, hay que poner cómo volvemos a cuestionarnos cuáles son las metas que deberían estar instaladas en los ejecutivos de las organizaciones para que los temas medioambientales, los temas éticos, los temas sociales sean tan relevantes como lo son los temas económicos. Nico. Vamos a la colusión más inmoral que ha tenido Chile en los últimos 30 años, la colusión de la sociedad completa respecto a los niños del Sename. Eso es una colusión también. La colusión completa de la sociedad respecto a nuestros barrios marginales es una colusión también. Hemos decidido no mirar y coludirnos entre nosotros y dejar como que no vemos y que no vemos cómo viven esos niños en el Sename o cómo vive esa familia en el Castillo o la colusión entre los carabineros y los narcotraficantes, porque en el barrio todos saben dónde están los narcos, lo viví yo, todos sabíamos en el barrio dónde vivían los narcos y los carabineros nada. Hay colusiones culturales que tenemos que transformar, por eso todo lo demás es cosmético, es cosmético. Esas colusiones culturales son las que tienen que transformar y ponerle de alguna manera el cascabel al gato a esa cuestión en la sociedad chilena. Eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, una colusión de poder ocupar balines que no eran del todo de goma, es una colusión con no querer mirar lo que estaba pasando en términos de violación a los derechos humanos. Entonces, en el fondo, la colusión es una forma también societaria de no querer afrontar los problemas que nosotros tenemos, porque nos da vergüenza, porque no queremos hacernos de problemas, porque lo que no nos gusta es desechable en este país. Entonces, como no queremos ver eso, prefiero desechar a los niños del Sename. Entonces, prefiero desechar a las familias que viven en poblaciones. La violencia se cambió de la periferia al centro. Y vimos la violencia que vivían todos los días las familias y las poblaciones, lo vimos instalado en el centro.
el tema no está por... O sea, evidentemente hay que controlar el orden público porque hay pyme, hay familia, tenemos que volver a trabajar, la gente tiene que volverse segura. Pero no creamos que haciendo, perdón, no sé si me muevo la cama, haciendo así, en Chile se resuelve el problema. Esta es la ignorancia, esta es la colusión, ¿por qué no damos vuelta a la alfombra y hablamos las colusiones más solamente, terribles Nico, de nuestra sociedad? si damos vuelta a la alfombra y hacemos un poco lo que tú nos planteas, ¿esta agenda puede tener algún éxito? ¿Tú sabes dónde se concentra la pobreza en Chile? ¿Alguien sabe dónde se concentra la pobreza en Chile? En las zonas rurales. ¿Quién habla de ruralidad en Chile? Un diputado, un senador, alguien que hable de ruralidad. La mayor pobreza en Chile se concentra en comunas rurales. Ay, no, que la gallinita, que el Pancho sabe, ay, que la gallinita, que los huevos, que la lechuga, que el invernadero. No, mames, perdón. No, esas familias viven en la pobreza. No lo maquillemos. Otra colusión. Ay, que el mundo rural, que es tan lindo como vive esta gente. No, vive como las pelotas. No hay educación, hay mala movilidad, tenemos problemas de agua. Otra colusión societaria. Entonces, dejémonos de cosas y efectivamente el cuello de corbata tiene que ponerse el casco del gato. Pero a eso y a muchas otras cosas más. Pero tu respuesta, o sea, tu pregunta, perdón, Buenísimo. es lógico. Es cómo esta agenda sirve para hacernos las preguntas de cómo cada uno tiene que empezar a trabajar distinto. Pero recoge un poco lo que dice Nicolás. O sea, en el fondo esto es un círculo exacto, pero por vicioso, eso te digo, no brutal. es solamente, es la empresa, es el Estado en todos sus organismos, es la sociedad civil, somos todos. O sea, si no nos ponemos a conversar, si no dejamos abajo la alfombra todo lo que no nos gusta ver y no estamos dispuestos a juntarnos con las organizaciones sociales en las empresas para trabajar juntos por esa pobreza. Si no entendemos que no hay empresa exitosa en sociedad fracasada, no vamos a mejorar. ¿Cómo lo vemos? Una agenda antiabusos que abarca mucho más allá que medidas puntuales que se pueden poner arriba de la mesa, como decía Nicolás. Un tema mucho más profundo que tiene que ver con no querer mirar quizás un Chile que durante años, durante décadas ha sido invisibilizado. Vamos a la pausa en Sin Corbata, volvemos en segundos con más debate, con más conversación. Volvemos a Sin Corbata con un tema como esta agenda antiabusos que uno va encontrando que se va abriendo la conversación, obviamente, y lo hemos visto acá. Y al final uno resume en cómo podemos recuperar la confianza en nuestro país. María Jara Quemada, a ver, se han puesto varios temas arriba de la mesa, aquí lo hemos conversado y lo hemos discutido durante el año, autoridades, mundo político. Se ha hablado tanto de meritocracia, se ha hablado tanto de cero privilegio, de muchos conceptos que al final uno ve que quedan solamente en los titulares. ¿Cómo se recupera la confianza en la sociedad, por ejemplo, si es que realmente esos conceptos los agarramos de verdad? O sea, yo creo que es bastante complejo porque llevamos... Mundo privado y público, digo. Sí, llevamos muchos años en que los indicadores de confianza van cayendo mucho. Y yo creo que si bien estábamos todos alerta, no nos preocupamos lo suficiente y por eso también vemos lo que está ocurriendo hoy. O sea, los indicadores que nosotros tenemos de confianza de la ciudadanía, por ejemplo, en los partidos políticos y en el Congreso, son realmente muy, muy bajos y preocupantes. O sea, dependiendo de la encuesta que uno mire, pero algunos van en el 3%, otras al 7%, pero que es realmente paupérrimo. Sí. Entonces, obviamente eso es muy preocupante y por eso también pasa que, claro, se hacen estos anuncios o en el Congreso se discuten ciertos proyectos de ley y la ciudadanía ya no confía en que esto efectivamente... Entonces, hasta que no vean algo concreto y algo tangible, cuesta recuperar esa confianza. Y yo creo que por eso tampoco se aplaca, y también lo dicen encuestas, y nosotros sacamos una con Ipsos hace poco, no se aplaca el movimiento social, porque muchas personas dicen que ellos quieren que continúen las movilizaciones porque temen que si no continúan con las movilizaciones, no va a haber nada concreto. No se sienten satisfechos con los anuncios, ¿ya? Entonces yo creo que ese es un tema no menor. Y segundo, que a mí lo que me preocupa es que yo sigo viendo, al menos, bueno, del sector privado ya lo comenté, como algo más bien declarativo, más que acciones, y del sector público yo sigo viendo que muchas veces se sigue en la pelea chica, en cómo esto me da réditos en la próxima elección. No, obviamente no se puede meter a todos en el mismo saco, pero en general hemos visto... Pero sigo pucha, que hay viendo harto en el saco. Yo sigo como viendo pelea chica, y lo otro que nosotros le dijimos al presidente, bueno, y también lo hemos propuesto a los partidos, al Congreso, a distintas autoridades, que hay que hacer reformas profundas también al Congreso, a cómo funciona el Congreso, porque este descrédito no es por las dietas solo, es porque muchas veces cometen falta y no tienen sanciones, porque se ve que tienen ciertos privilegios que no tiene un trabajador común y corriente, entendiendo que también el rol del parlamentario y la función que tiene no es igual a la de un trabajador que tiene las reglas del Código del Trabajo, pero igual se ven todavía como resabios de privilegios que ya no corresponden. Nosotros también propusimos una reforma al empleo público, que efectivamente se ingrese,
la promoción, etcétera, sea por mérito, que hayan calificaciones que de verdad sirvan, no como hoy en día que el 90% está en la mejor calificación y es como imposible de creer que tengamos al mejor funcionariado público del mundo mundial, no es creíble. Y también que en el fondo sea por mérito, que no tengamos más personas o servicios, porque eso es algo vox populi, y ya se ha sabido en algunas investigaciones en el caso del Sename, los correos electrónicos de parlamentarios diciendo pon aquí a esta persona, que hay servicios que están capturados por partidos políticos, que se van repartiendo los servicios públicos. No es lo general, o sea, no vamos a decir que el 90% de las personas del sector público están cuoteadas, pero sí hay un nivel de eso, y eso no puede ocurrir. Entonces, eso también tiene que mejorarse también, porque eso también va a mejorar la eficiencia del Estado. Marcelo, tú decías que, y lo hemos comentado otras veces, tú dices siempre que el Estado funciona como una pyme. ¿Por qué? No, yo lo planteo porque no conozco cuáles son los KPI que tiene el Estado. ¿Qué es lo que es un KPI para que la gente entienda? Bueno, los resultados. Yo cuando hago un negocio y tengo una panadería, tengo que vender 10 kilos de pan, porque con 10 kilos de pan le pago al que me hace el pan, pago la luz y el agua. Yo no sé qué mide cuánta plata se le pasa a la educación, cuánta plata se le pasa a la salud, y qué pasa cuando lo haces mal. Yo creo que cuando un empresario lo hace mal, tiene que cerrar y se va a la casa. Pero cuando el Estado lo hace mal, me equivoqué, vuelve a pedir. ¿De dónde? De una plata que él no produce, llama impuestos que se la producen otros. Esa liviandad es lo que a mí no me gusta. Oye, mira, quedó mal hecho el puente. Bueno, hagamos otro, pide más. Que alguien produzca, que me haga impuestos para hacer más. A eso me refiero yo, que lo veo como una súper... Porque yo quisiera un Estado, como una empresa que me diga, mire, señor Quital, aquí está lo que se gastaron sus impuestos el 31 de diciembre, en esto se gastó. No, nadie sabe. ¿Tú sabes cuánto se gasta? ¿Tú sabes cuánto se le entrega a la salud? ¿Cuánto se le entrega a...? O sea, se entregan números en grosso modo, se entregan números bien en grueso. Bueno, pero es que esto es como que un papá de la casa que todos los hijos quieren un Ferrari. No tengo para un Ferrari. Y aquí pedimos. Transparentemos qué pasa con la plata. ¿Quién la produce? La empresa. ¿Quién la administra? El Estado. Veamos qué pasa con eso. Y que era un Estado de altísimo nivel, pues si no pasaría lo que pasa acá. Lo del Sename era Estado que rato puesto en el Sena. Oye, ahí hay un problema grave. Pero lo que dice él es cierto. A nadie le importa. Por eso yo quiero un Estado eficiente, tecnológico. Hoy día la tecnología lo puede hacer. Briones lo está diciendo. Y eso me deja contento. El primero que diga, mira, vamos a transparentar qué pasa con el Estado. Por eso digo que es una pyme. Sin esa transparencia, Marcela, el empresariado va a estar poco dispuesto a pagar financieramente lo que va a costar la solución para esta movilización social. O sea, creo que, como decía recién Marcelo, las empresas, los empresarios hacen esfuerzos por todos los días trabajar para Alfonso producir. Soto ha sido claro en eso, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que están dispuestos a poner los impuestos que correspondan. Cuando haya más transparencia, siempre va a ser mejor. Ahora, igual están dispuestos a ponerlo, ha dicho Alfonso, y estamos dispuestos a avalar porque se necesita. Eso es parte mejorar de lo mucho. gremial, pero bueno, insistimos en la conversación que hemos tenido acá y en otros lugares. Uno no ha visto del parte del 01, de los grandes, una disposición. O sea, yo creo que de la primera. verdad. Yo creo que el empresariado en general piensa que administra bien los recursos. Por lo tanto, obviamente va a tener, ojalá, él poder conversar con quien corresponda para hacer los aportes donde corresponda, empezando por su propia gestión. Yo creo que lo primero es pagarle bien a sus propios colaboradores, pagarle bien a las relaciones que tienen con los proveedores, a las comunidades en las que está inserta. O sea, ojalá trabajar con organizaciones sociales para resolver temas puntuales, donde ahí el trabajo colaborativo puede tener un resultado perfecto. O sea, pero eso falta también. O sea, yo creo que los empresarios van a cumplir con la ley, obviamente, pero qué importante sería que yo pudiera darle la confianza también de decir, todos estos mayores impuestos van a estar dedicados a resolver estos grandes temas. O sea, yo creo que ahí todos estaríamos felices de dar más impuestos. ¿Y cómo cambiamos la cultura dentro de la empresa? Es que adentro de la empresa yo creo que hay que... Porque al final es decir la culpa, la responsabilidad del Estado, que el Estado sea transparente y al final yo espero hasta que hagan eso y ahí recién hago los cambios. No, es que eso no va a depender de la empresa, hacer los cambios respecto a los impuestos. Los impuestos van a venir y las empresas los van a poner. La transparencia de parte de las empresas está en lo que son los reportes de sostenibilidad. Desde ahí también desde el Ministerio se están... Desde el Ministerio de Economía se está pidiendo más transparencia en los reportes respecto a impactos sociales, ambientales, y todo eso está bien. Hoy día y los las empresas ojalá exigen más que en las eso. empresas tengan responsabilidad social, los consumidores exigen que no se dañe el ecosistema. Oye, y las empresas son transparentes en eso. Hablemos de los lugares más pobres y más desiguales.
vámonos a la Araucanía, donde se concentran creo que de las 10 comunas más pobres de Chile están en la Araucanía. ¿Ok? Y cuando uno va a las comunas de la Araucanía, quien ha estado en las comunas y en las alcaldías, uno ve los equipos profesionales de esas comunas. Gente con muy buena intención, pero sin las competencias para desarrollar proyectos que pueden ser postulables a un banco proyectos, porque está todo centralizado en Santiago. Entonces lo que tenemos finalmente, que el tema del Estado, cuando uno habla del Estado, habla también de personas que están en municipios sin competencia, sin capacidad de gestión, sin posibilidad cuando uno, que es distinto al público que se sienta en Moneda o en Teatinos desde los ministerios. No pensemos que el problema del Estado está allá. No. El problema del Estado está en las oficinas regionales, en las competencias que tienen que dejar para el tema de la educación, de estas oficinas que ahora con la desmunicipalización están haciendo unos pilotos de la Araucanía, que no tienen el equipo suficiente, que trabajan en oficinas sin internet porque no llega internet en las comunas más pobres. Increíble. O sea, ese es el Estado. Y ese es el Estado que debería responder a las comunas más pobres. El Estado no es el barrio cívico del centro. No, pues el Estado no es ese. Es que esa figura el Estado es la Municipalidad de La Pintana, que con todo el esfuerzo de su nueva alcaldesa por tirar arriba esa comuna, es la Municipalidad del Bosque, que uno va a los equipos y no hay tecnología, no hay traspaso de competencia, no hay un ente que capacite a los funcionarios municipales para que hagan mejor su trabajo. Entonces tenemos medidas como la de Lavín, que le dona 1.000 millones de pesos a La Pintana. Me están bromeando. Pero es que es por eso... Bueno, pero hay otro tema. ¿Cachai? Entonces, y eso es poder del Estado. Pero es que por eso el Estado no puede solucionar todo. Por eso la empresa sí tiene que tomar la solución de los temas sociales como sus propios problemas y trabajar en conjunto con esa municipalidad. Y para eso están las fundaciones instalando capacidades, por ejemplo, en los municipios más pobres, como lo hace Huella Local, entonces, o como hace Junto al Barrio. Entonces, en el fondo, esta articulación entre sociedad civil, empresa y Estado va a acelerar por 1000% el desarrollo de Chile. Pero ojo, todavía no lo comprenden ni el Estado ni el empresariado. Sí, pero yo ahí estoy de acuerdo con Nico que se necesita que actúen mejor los tres actores. Pero yo igual creo que no se puede seguir supliendo desde la sociedad civil o de otros sectores el trabajo que para mí en verdad lo tiene que hacer el Estado. Y uno de los anuncios que hizo el presidente, ¿ya? Porque uno de los temas de gran desigualdad es el tema de los ingresos entre municipios. O sea, tú ves el ingreso per cápita que tiene un municipio versus otro, y eso que se corrige ya con el Fondo Común Municipal, porque precorrección es abismal, y tú de verdad dices, o sea, es que es imposible que este municipio haga mucho por sus habitantes, ¿ya? Versus lo que tiene Vitacura, Las Condes... O sea, estamos hablando de diferencia de presupuesto de 1 millón por persona a 100.000 pesos. A 50.000. Cuando debería ser todo al revés. Puente Alto, La Pintana. Cuando la comuna más pobre le tenían el mayor aporte del Estado, entonces, ¿no es así? Claro, entonces el presidente dentro de sus anuncios, que estos 2 meses a mí se me han hecho como 2 años, entonces ya no me acuerdo cuándo fue, si fue la primera semana que hizo el anuncio de la agenda social, uno de los grandes temas que puso fue que se iba a modificar la distribución del Fondo Común Municipal para que efectivamente hubiera mayor solidaridad y mayor redistribución. Y eso no ha ingresado al Congreso. ¿Ya? Y ya ha pasado, ¿cuánto? Mes y medio. Han pasado 30 años de que no ha ingresado. Entonces, a lo que voy es que, está bien, hay anuncios que son correctos y a nosotros ese anuncio nos pareció correcto, insisto, el anuncio, porque no hemos visto el detalle todavía, pero ¿cómo esperamos que efectivamente la ciudadanía se aplaque si es que tú ves que muchos de esos temas no han ingresado? O sea, se acordó en el Senado una reforma tributaria con gravar con mayores impuestos a las personas que tengan bienes raíces de... Sobre 400 millones de pesos en avalúo fiscal. De altísimo patrimonio. Ese acuerdo está hecho, pero no ha ingresado esa indicación. Entonces yo siento no que... hemos llenado de anuncios, María, no hemos llenado de una batería de anuncios que al final ha sido sumando, si no entran al Congreso es suma cero. Claro, yo creo que tenemos que avanzar en eso. Porque el Congreso haga su pega. Pero el Congreso no puede hacer su pega si el presidente no ingresa los proyectos, porque son iniciativas exclusivas del presidente. Entonces, yo insisto, yo creo que acá tenemos que pasar de lo declarativo a la acción, porque no hemos quedado en lo declarativo durante mucho tiempo. ¿Pero cuánto declarativo no ha pasado a la acción? Y lo otro que yo decía, lo que decía Marcela también, o sea, el tema de la cultura, etcétera. Pero es que hemos visto mucho que se habla, que se dice, que esto, pero cuando efectivamente ocurren los hechos, o sea, tiene que ocurrir esto para que el empresariado diga, yo estoy disponible a pagar más impuestos. A esa eficiencia me refiero. Yo declaré 3 cosas, han pasado 2. Declaré 10 cosas, han pasado 3. Es el trabajo que hacemos desde la sociedad civil y los medios de comunicación. Pero no, si el Estado debería tener competencia como tiene cualquier empresita chica. Si yo declaré que voy a hacer 10 cosas y hago una, señor presidente, pero nadie lo sabe. Pero señor Estado, señora, tú que eres la eficiencia del Estado,
¿A qué ejecutivo tuyo? ¿Cuánto le tendría que pagar a un ejecutivo tuyo, ya? O de cualquier empresa, para que vaya a trabajar a la municipalidad de Curepto o La Estrella? Hay que subvencionarlo. ¿Cuánto? Llega el profesional con capacidades, con familia. ¿Dónde educo a mi hijo? Y si me enfermo, ¿cuánto me tengo que trasladar para un hospital o una clínica privada? ¿Cuánto? Es que, ¿por qué no lo bajamos a la realidad? O sea, ¿Cómo eso tú pasa a vas nivel de los instalar- doctores, los hospitales Por públicos. eso a yo todo nivel. vengo con una iniciativa hace muchos años diciéndola, quiero ponerla de nuevo, y esto Bueno. no tengo intereses Este es su políticos, por espacio. favor. Todas las personas en Chile que egresan de la universidad Sí. deberían dedicar un año Por lo completo menos. al servicio de su país. Hay algo No así. solamente los doctores cuando van a zona, no solamente los abogados cuando hay van a... algo así, hay Los algo así. periodistas, los arquitectos, 6 los ingenieros meses comerciales, los vamos ingenieros civiles, los bioquímicos, todos al servicio del Estado, porque si el Estado te regaló o te dio esa educación, tú al menos un año se la devuelves. Antes era el servicio militar, ahora debería ser todos los profesionales en Chile deberían dedicar un año de su vida, como lo hace Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza, deberían dedicarse a las municipalidades más pobres de Chile, instalar competencias, reestructurarlas, darle... Porque en el fondo, si no, tenemos un problema de capital humano. Si el Estado es un problema de capital humano, porque cuando lo bajamos al problema del Estado de las comunas más pobres, te encuentras con que hay parte de competencia. No hay gente mala, no hay gente floja. Hay gente que probablemente no tiene todas las competencias para desarrollarse. De hecho, grandes de los temas que hay en los municipios, o sea, hay efectivamente algunas brechas que hacen que los municipios, los gobiernos locales puedan ser más susceptibles a la corrupción que el gobierno central. Pero muchos de esos temas, y de hecho lo ha dicho Contraloría, es falta muchas veces de competencia y de capacidades, que no es corrupción, no hay dolo, no hay intención de cometer un delito, sino que simplemente no hay competencia o capacidades, por ejemplo, para cumplir bien con las leyes, ejecutar bien el presupuesto, hacer bien todos los trámites como lo establece Contraloría. Entonces, por eso, de hecho, Porque los que Contraloría... toman ¿Cómo las vamos a decisiones no tienen suplir la esa competencia desigualdad? de- Porque están llegando a esos cargos lo que va quedando. Yo le pregunto a los políticos, ¿cómo No, vamos a personas que no han suplir tenido la formación la para formación? llegar ahí. Porque como dice el Nico, o sea, yo no voy a ir a trabajar, tendré mucha vocación. Alguien dice, tengo mucha vocación, pero no me voy a ir a trabajar a un municipio que no tiene acceso a servicios básicos, donde efectivamente... Entonces, y ahora están hablando los parlamentarios, y esto a mí me preocupa, están hablando los parlamentarios, partieron con disminuyamos nuestra dieta, que a mí me parece bien, pero terminaron metiendo a todo el resto del Estado adentro del mismo saco, siendo Algunos que... han salido, por ejemplo, los jueces y otros han salido dentro de todo este saco. metieron a los municipios, No, te metieron a estoy todo, diciendo, siendo para que... actualizar un poco la claro, información. siendo que son cosas totalmente distintas. Sí. De partida, los parlamentarios no tienen dedicación exclusiva, como tienen los ministros, los subsecretarios, los alcaldes y en general el funcionario público. Entonces, yo siento que también con eso se puede, cuando tú vas a bajar el sueldo de la más alta autoridad, no estoy hablando de los parlamentarios, sino en la administración central y descentralizada, tú te riges por una escala única de sueldo, entonces va a bajar todo para abajo. Entonces tú vas a tener a esa persona que trabaja en ese cargo de asistente social en ese municipio que probablemente también le vas a reducir su sueldo. Y no son personas que ganan millones de millones. Si tú agarras el promedio, efectivamente en el Estado se paga, por ejemplo, se paga sobre el sueldo mínimo, etcétera, y eso lo comparas con el sector privado y en algunos cargos son mayores. Pero si tú agarras los más altos, no se compara, por supuesto, con los más altos del sector privado, que quizás tampoco queremos hacer esa comparación. Pero lo que voy yo es que caemos en ciertas comparaciones que no se pueden hacer y que pueden terminar afectando también al servicio público de una manera potente porque empezamos una discusión sobre las dietas de los parlamentarios, que no se compara con el ¿Cómo vamos resto. a suplir la desigualdad territorial y la colusión? Yo no sé, ustedes me informarán, pero yo hasta lo que yo tengo entendido, muchas empresas que operan en regiones pagan sus patentes en Santiago. No sé Porque si la entonces- Casa Central está en Santiago. Claro, entonces tienen todas sus operaciones, sus trabajos en la comuna de el modelo hay que Cholchol, modificarlo. da lo mismo, Sí. y la patente la Hay pagan que en cambiar. Vitacura. El modelo hay que modificarlo, Entonces, está en el lleno fondo tú te das cuenta que hay una brecha, que el Estado, las colusiones, a propósito de las colusiones a nivel más amplio, veamos en qué nos estamos coludiendo para no ver Las microcolusiones son gigantes. esas desigualdades, por ejemplo, que estamos hablando ahora de la territorial, respecto a los municipios donde se concentra la mayor pobreza en Chile. Entonces, hablemos de colusión en verdad. Desde el cuello corbata hasta el funcionario municipal de la municipalidad más pobre de este país. Y no es tan lejos, la localidad del Monte, Talagante, El Monte, Milipilla, es de las comunas más pobres de Chile, a 45 minutos de Santiago. El Monte, ¿alguien sabía que el Monte era la... Entonces tú te das cuenta ahí que en el fondo hay un problema cultural profundo que esta crisis nos debería despertar a solucionar. Mira, vamos a tratar de, todavía no cerramos el programa, pero poner el punto positivo. Durante el fin de semana pasado, y tú participaste, Nicolás Cruz,
se realizó en el Parque Padre Hurtado el Festival Internacional de Emprendimiento Social, el FIS, el famoso de Innovación Social, el famoso FIS, que obviamente quizás no tuvo la trascendencia que hubiera tenido acompañado de la COP25, pero fue quizás uno de los lugares donde hubo diálogo, conversaciones, se puso arriba de la mesa todo lo que hemos discutido, lo que discutimos acá, de cómo las empresas se pueden subir a este carro, obviamente, de la innovación social, de este cambio que busca la sociedad, para que tengamos empresas, trabajadores que estemos enfocados en un Chile más justo, en un Chile, una sociedad civil que busque justamente que se sienta lo suficientemente empoderada, quizás como no lo ha estado de parte del Estado durante el último tiempo, en ayudar a este cambio en nuestro país. El FIS, que se realizó en el Parque Padre Hurtado, en la nota de Marcela Arancibia. Como cada año, el Festival Internacional de Innovación Social recibió a miles de personas que están generando cambios en la sociedad de forma creativa. Y es que ya no hay tiempo para hacer las cosas de manera tradicional. Chile está cambiando y temas como la educación, pobreza e inclusión no pueden seguir esperando. Para eso, FIS tiene un concepto clave, la colaboración radical. Tenemos que juntarnos entre distintas personas que no necesariamente pensamos lo mismo, pero que tenemos ideas y que tenemos propuestas. Y lo que FIS hace es vincularse durante todo el año con muchas personas, muchas organizaciones, gobiernos locales, empresas con propósito, etcétera, para que trabajemos en conjunto, sin esperar un resultado específico, sino por el hecho de estar juntos vamos a conseguir desde ese proceso creatividad e innovación. Tenemos la aldea de emprendedores, tenemos el mundo de la economía circular, tenemos más de 200 fundaciones, tenemos muchas iniciativas que están presentando cómo ellos transforman la vida día a día desde hace mucho tiempo, cómo se conectan con los dolores que tenemos, y eso es lo que celebra el FIS. Este año esa celebración estuvo cruzada por la contingencia nacional que hace casi 2 meses se le está gritando al mundo que Chile despertó. Un despertar que para muchos tiene diversas aristas, una de ellas y cada día más importante, la ambiental. Una de las cosas más importantes, si bien necesitamos muchas mejoras en el tema social, necesitamos también muchas mejoras en el tema medioambiental, que el despertar tiene que ser medioambiental también, que tenemos una responsabilidad como ciudadanos chilenos de cuidar nuestro país para dejar un mejor futuro para las nuevas generaciones. ¿Cómo dejarle un mundo mejor a las próximas generaciones? ¿Cómo hoy día podemos construir desde la colaboración radical un país más equitativo, justo y sustentable? La labor de las empresas fue una de las respuestas que resonó fuerte entre quienes exigen un cambio de paradigma y una nueva forma de hacer negocios. El mundo no necesita más empresas que se coman los recursos, sino que necesita empresas que sean responsables, que agarren más basura de la que toman, que generen más energía limpia de la que están tomando y que den buenas oportunidades, buenos sueldos y que aparte no destruyan el medio ambiente ni generen problemas sociales ni inequidad. Hay que construir ese tipo de empresas para el mundo y eso es gran parte de la solución. Nuevas formas de ser empresa que han querido adoptar grandes compañías como Cerveza Corona, que creó una alianza con Froens, un emprendimiento chileno que fabrica trajes de baño a partir de botellas de plástico recolectadas en limpiezas de playas. O como la competencia Chivas Venture, que busca los mejores emprendedores sociales para potenciarlos en el extranjero. Will the World fue el proyecto ganador de este año, una iniciativa con impacto social que promueve el turismo inclusivo y que se la juega por entregar experiencias a todos, sin excepción. Se agradece el apoyo de empresas gigantes que están ayudando a empresas chicas a volverse grandes, que es la ambición que tenemos nosotros, y se agradece el apoyo que nos están brindando a este tipo de empresas para poder seguir impactando nuestro propósito. Distintas formas de ser parte del debate nacional, distintas miradas que se encontraron en la última edición de FIS, que les dio voz a quienes buscan ser un aporte en esta sociedad que está en plena transformación. Maravillosa iniciativa hasta el FIS. Nico, aquí se conversó mucho el tema de la colaboración radical. Sí. ¿Qué significa eso? Lo que estábamos conversando antes, sociedad civil, sector empresarial, sector público, participación ciudadana, trabajando juntos por el bien común. Es la única forma. Es la única. O sea, hay muchas formas, esta es la correcta. Es la correcta. Es la correcta y además es la más rápida. Si queremos llegar a los resultados frente al abismo económico, perdón, ambiental y social que se nos viene, y económico también, digamos que se nos viene. La colaboración radical significa que, alguna vez me contaron, le pregunté a un holandés, ¿qué significa ser holandés? Me dice, un grupo de campesinos competitivos dispuestos a colaborar. Y me pareció fantástica la definición, porque en el fondo ser país significa de que todos luchamos por nuestras propias, digamos, obras, naturalezas, empresas, y qué sé yo, pero en algún momento, si queremos construir el país de todos, tenemos que colaborar y aprender a hacerlo.
En Chile parece que nos quedamos solamente en la competencia y sacar solamente mi obra adelante. Hoy día es el momento de remirar, pensar en el bien común, ver las desigualdades, las colusiones que no queremos ver y trabajar en conjunto para solucionarlas. Nico, María, Marcela, Marcelo, muchas gracias por esta conversación aquí en Sin Corbata este domingo en la mañana, temas tan importantes como son los abusos, y al final la conversación fue derivando obviamente a cosas tan potentes como recuperar la confianza en nuestro país. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía, nos vemos el próximo domingo tempranito aquí en Sin Corbata, siempre su programa, el primero 100% económico de la televisión chilena aquí en su televisión pública. Chao, chao, nos vemos.